Dios nuestro Señor celestial, gracias por salvarnos del castigo eterno del infierno y hacernos hijos de Dios. Gracias por perdonarnos de todos nuestros pecados a través de la preciosa sangre de Jesucristo. Recordamos la promesa del Señor de que no nos dejará huérfanos, sino que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, por favor, quédate siempre con nosotros, protégenos, por favor, líbranos de la tentación del diablo malvado. Danos una fe más grande y más fuerte. Te pedimos que esté con nosotros en este momento, consuele nuestros corazones y nos permita las palabras y el testimonio que necesitamos. Dios Padre, en Trujillo, demasiadas personas viven sin conocer el amor y el Evangelio del Señor. Por favor, ayúdalos a darse cuenta del amor del Señor a través de la palabra de Dios y úsenos a todos preciosamente para esta evangelización. Por favor, restaura rápidamente a aquellos entre hermanos que están mal de la salud y muestra su gran amor y consuelo a aquellos que están desanimados. Nuestra querida hermana Soledad Alcántara, está en cama debido a una lesión en la pierna. Oramos a Dios por ella. Pedimos que se recupere pronto y que con un cuerpo sano pueda servir mejor al Señor. Hoy queremos aprender su palabra. Por favor, ayúdanos a entender fácilmente el mensaje de hoy. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Busquemos en la Biblia Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 15 al 16. Versículo 3. Versículo 15 y 16. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 al 16. Los hermanos, por favor, ayúdale, sí, por favor, sí. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 16. Leamos juntos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio
y no frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca. Hermano Jean Paul, ¿usted podría abajo? Es un poco... Hermanos, ¿escucha bien? ¿Escucha? Sí. Hoy es el último domingo de 2024. ¿Es correcto? Sí. Parece que el año 2024 comenzó hace poco. Pero en solo 2 días será 2025. El tiempo parece haber pasado muy rápido. El mundo sigue avanzando según las palabras de la Biblia. Este año hubo una gran guerra en Israel. A medida que pasa el tiempo, se manifiestan cada vez más señales de la venida del Señor. Además, la venida del Señor está cada vez más cerca. Al cerrar el año, necesitamos examinar nuestra fe. Debemos reflexionar sobre cómo los presentaríamos ante el Señor si Él viniera hoy. Es importante preguntarnos si hay algo vergonzoso en nuestras vidas, si nuestros corazones se han enfriado o si hemos descuidado nuestra relación con Dios. Examinar y corregir nuestra fe es parte de la sabiduría espiritual. Hoy me gustaría explicar acerca de la última iglesia de Asia, la iglesia de Laodicea. ¿Qué es? Sí, iglesia de Laodicea. Esta iglesia que estudiaremos hoy describe a la iglesia de los últimos días. La fe de la iglesia de Laodicea no era ni caliente ni fría. Tenía una fe tibia. Nuestro Señor hizo ningún elogio a esta iglesia. La iglesia de Laodicea fue la única que recibió reproches. El Señor no tenía nada que recibir de la iglesia de Laodicea, por eso quería vomitarla. Hoy, a través de esta iglesia, revisemos nuestra fe. Si miran estas fotos, hoy en día aún quedan restos de las leoninas de Laodicea. Todavía conservan su antigua gloria. La región de Laodicea era muy próspera económicamente. Allí las finanzas estaban desarrolladas y poseían mucho oro. La industria textil también estaba avanzada. Se dice que producían diversas prendas elegantes con lana. Además, había una famosa escuela de medicina donde se producía colirió y se exportaba a todo el mundo. Miren por favor este mapa. Esta Laodicea, a poco distancia al norte de Laodicea estaba la ciudad de Hierápolis. Y a poco distancia al sur, Colosas del Nuevo Testamento. Colosas es donde se encontraba la iglesia de Colosas del Nuevo Testamento. Laodicea siempre tuvo escasez de agua. Por lo tanto, el agua fluía hacia Laodicea a través de un acueducto desde el norte en Hierápolis. Hierápolis era conocida por sus aguas termales y cuando el agua caliente de las termas
llegaba a Laodicea, se volvía tibia. Además, el agua estaba mezclada con mucho calcio, por eso tenía color gris. Las personas que intentaban beberla no podían hacerlo y terminaban vomitándola. Por esta razón, los miembros de la iglesia de Laodicea entendían fácilmente las palabras del Señor cuando decía que por su fe tibia los vomitaría. Sin embargo, la iglesia de Laodicea era una iglesia con muchos problemas. Era una iglesia sin elogios del Señor. Laodicea es la última de las 7 iglesias. Por lo tanto, la iglesia de Laodicea es la sombra de las iglesias de nuestra época, cuando la segunda venida del Señor está cerca. El Señor se presentó así a la iglesia de Laodicea. Versículo 14. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Leamos juntos. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Apocalipsis presenta a nuestro Señor así, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Primero, he aquí, el Amén. El significado de Amén es seguro, verdadero, confiable y estar de acuerdo. ¿Entienden? En Isaías capítulo 65, versículo 16, la expresión Dios de verdad aparece 2 veces. En hebreo se traduce como Dios de amén. Así es, nuestro Jesucristo es el Dios de amén. Nuestro Señor es aquel en quien podemos confiar plenamente. Sin embargo, la mayoría de los miembros de la iglesia de Laodicea no confiaban en nuestro Señor. No confiaron su vida a nuestro Jesucristo. No tenían fe en nuestro Señor. Deberían haber puesto a nuestro Señor en la posición más alta, pero lo dejaron al margen y vivieron de acuerdo con sus propios pensamientos y voluntad. Hermanos y hermanas, ¿saben lo que agrada a nuestro Señor? Es la fe y la confianza. Sin fe no podemos agradar a nuestro Señor. Nuestro Señor es el Creador. Él es el Todopoderoso. Es el único que puede resolver todos mis pecados. Es el único que puede salvarme. Él es quien puede resolver mis difíciles y complicados problemas. El Señor ama a los que tienen tal fe. San Lucas capítulo 7 cuenta la historia del centurión de Capernaum. El centurión creía en Jesús como el Creador y el Todopoderoso. Creía que Jesús podía sanar a su siervo con solo una palabra. Solo una palabra. Nuestro Señor se maravilló de su fe y lo elogió por ello. Busquemos en la Biblia San Lucas, capítulo 7, versículo 9.
San Lucas capítulo 7, versículo 9. San Lucas capítulo 7, versículo 9. Leamos juntos. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dio a la gente que la seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Ni aun en Israel he hallado tanta fe. Pede centurión. Hermanos y hermanas, ¿qué pasa con nuestra fe? ¿Estamos confiando en nuestro Señor? ¿Le están confiando su vida a Él? Los que creen en el Señor confían en el Señor. Esperan la mano amiga del Señor en cualquier situación. Los que confían en el Señor no tambalean. La iglesia en Laodicea no confiaba en el Señor. Vivían de acuerdo con sus pensamientos. Por eso su fe siempre era tibia. En el periodo de los jueces, los israelitas adoraban a los ídolos más que a Dios. Ignoraban a su rey Dios. Y vivían según lo que pensaban que era correcto, en lugar de vivir conforme a la palabra de Dios. Busquemos en la Biblia. Jueces capítulo 21, versículo 25. Jueces capítulo 21, versículo 25. Israelitas vivían así. Jueces capítulo 21, versículo 25. Leamos juntos. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Por esa razón, siempre vivieron una vida que no tenía nada que ver con Dios. Se desviaron de la fe y la disciplina siempre los siguió. La iglesia de Laodicea no era una iglesia centrada en Jesucristo. Era una iglesia centrada en las personas. Era una iglesia donde los pensamientos y la voluntad de las personas eran más importantes que las palabras de nuestro Señor. Laodicea significa hacer a la gente alegre. ¿Qué significa? Hacer a la gente alegre. La gente alegre. Hermanos y hermanas, ¿a quién debe complacer una iglesia verdadera? ¿A nuestro Señor Jesucristo o a las personas? ¿La iglesia debe complacer al presidente? El apóstol Pablo confesó esto. Busquemos en la Biblia, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pablo confesó esto. Apóstol Pablo dijo así:
Leamos juntos. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. La iglesia de Laodicea tenía un problema muy serio. La palabra del Señor no era importante para esa iglesia. Era más importante complacer a las personas que componían la iglesia. Muchas iglesias en nuestros días predican sermones que hacen que la gente se sienta bien. Hablan más del mundo que de la Biblia. Un pastor estadounidense llamado Benny Hinn predica sobre cómo la gente puede ganar más dinero. La gente se reúne como nubes para escuchar su sermón. Otro pastor predica acerca de aprovechar el potencial humano para vivir mejor la vida. 50,000 personas asisten a su iglesia cada semana. Predican cosas que no tienen nada que ver con Dios, Cristo o la Biblia. Éxito en este mundo, ganar mucho dinero y tener buenas relaciones humanas. Pero, ¿dónde está nuestro Señor en eso? ¿Dónde está Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador? ¿Cuántas iglesias como la de Laodicea hay en nuestros días? ¿Saben qué otra característica tenía la iglesia de Laodicea? Veamos el versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Leamos juntos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo estoy. ¿Yo? ¿Quién? Sí, correcto. Jesucristo, o sea, Jesucristo nuestro Salvador. Hermanos y hermanas, nuestro Señor estaba afuera de la iglesia de Laodicea. Nuestro Señor ni siquiera pudo entrar en la iglesia de Laodicea. Echaron al Señor por la puerta. ¿Es una iglesia? Porque nuestro Señor sufrió tanto, derramó sangre y murió en la cruz. ¿Acaso la iglesia no está comprada con la sangre de Jesús? ¿Acaso la iglesia no está fundada sobre la muerte y resurrección de Cristo? Pero la iglesia de Laodicea echó fuera al Señor. Quizás la iglesia de Laodicea fue la peor iglesia entre las 7 iglesias. Entre nosotros también podría haber una fe como la de la iglesia de Laodicea. Puede haber personas que no tengan al Señor en sus corazones, que no tengan al Señor en sus vidas, que echen al Señor, que rechacen la comunión con el Señor y que vivan solo para sí mismo. Si no es salvo, vive así. Pero si es salvo, no viva así. Cristo murió solo por ti y se desangró en la cruz por ti. Aunque hubiera sido el único en el mundo, nuestro Señor habría muerto por ti sí o sí. Sin embargo, nuestro Señor
amaba a la iglesia de Laodicea. Busquemos. Versículo 19, Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Leamos juntos. Yo reprendo y castigo a todos los que amó. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo, Señor Jesucristo, o sea, Jesucristo, reprendo y castigo a todos los que amó. Nuestro Señor no se dio por vencido con la iglesia de Laodicea. Amaba a esa iglesia. También amaba a los santos de la iglesia de Laodicea. Aunque eran deficientes, Él los amaba. Sé pues celos y arrepiéntete. A los que tienen una fe tibia, a los cristianos como la iglesia de Laodicea, el Señor les habla incluso ahora, sean celosos, arrepiéntanse. Todavía no me he rendido con ustedes y todavía los amo. Hermanos y hermanas, si sus almas aún están dormidas, deben despertarse ahora. Si tienen una fe todavía tibia, deben cambiarla por una fe ferviente. ¿Cuánto tiempo dormirán y cuánto tiempo estarán tibios? Hermanos, vivimos en una época en la que el regreso del Señor está muy cerca. Cuando Israel obtuvo la independencia hace 75 años, la historia dio un giro y el calendario de la profecía está avanzando rápidamente. El padre pastor en este video es un pastor que conoce bien las profecías bíblicas. Cuando tenía 8 años, él y su padre escucharon la noticia en la radio de que Israel se había independizado. En ese momento dice que el padre de este pastor derramó lágrimas. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento profetizó que Israel se independizaría y eso se cumplió en nuestro tiempo. Además, en Miqueas capítulo 4, versículo 8, se profetizó que Jerusalén también volvería a Israel. Jerusalén también. Y en 1967, Israel recuperó a Jerusalén de Jordania en la guerra de los 6 días. El padre de este pastor incluso vio cumplida esta profecía. Después de eso, dijo que habría señales de los últimos tiempos en todo el mundo. Y estamos viendo las señales ahora. ¿No es así? Ok, vamos al video. Por favor, consulte subtítulos a continuación. Israel in May 1948. I was listening at the age of 8 with my father, who was a pastor, who was a good Bible scholar. We were listening to the radio, and there was no television then. I'm listening to the radio, and the man on the radio said, today the United Nations has recognized the state of Israel. My father, who was not an emotional guy, got tears in his eyes and said, this is the most important prophetic event that's ever happened in our lives since the birth of Jesus Christ. And I said, why? He said, because all of the Old Testament prophets said that this day would come. And this is the day that history has been changed and God's prophetic clock has begun to tick. He said the next thing that will happen is that Jerusalem will go back to the state of Israel. He said, I may not be able to see that. He did happen. I may not be able to see that because it happened in 1967. And he said, then following that,
there will be a time of global unrest, wars, rumors of wars, bizarre weather, and he went through Matthew 24, verse 1 through 15, like that. En Mateo capítulo 24 dice que el Señor ciertamente regresará antes de que muera toda la generación que presenció la independencia de Israel. La generación que presenció la independencia de Israel tiene ahora 75 años. Están casi desapareciendo. El Señor vendrá antes de que todos mueran. Está claro que nuestro tiempo es el tiempo en que el regreso del Señor es inminente. No tenemos mucho tiempo para vivir por el Señor. En el tiempo restante debemos hacer lo mejor que podamos para servir al Señor y predicar este evangelio de gracia. Hermanos y hermanas, en la Biblia hay arrepentimiento para la salvación y hay arrepentimiento después de ser salvos. Hay dos tipos. ¿Es cierto? Hay un arrepentimiento que el pecador hace una vez en la vida delante de Dios para ser salvo. Y después de ser salvo, hay un arrepentimiento que se hace como hijo de Dios para restaurar la relación con Él. Este es un arrepentimiento que hacemos durante toda nuestra vida. Es un arrepentimiento que hemos como hijos de Dios. Si nuestra fe está tibia y no tenemos pasión por el Señor, entonces como hijos de Dios debemos arrepentirnos. El Señor fue ferviente por nosotros. La cruz del Señor los no demostró. Busquemos en la Biblia, Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Leamos juntos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros. Debemos arrepentirnos y tener más celo. El Señor reprende y disciplina a los que ama. Si hay disciplina del Señor en nuestras vidas, es una prueba clara de que el Señor todavía me ama. Algunos santos consideran que recibir disciplina es recibir gracia y le dan gracia a Dios por ello. A través de la disciplina saben que son verdaderamente hijos de Dios y que el Señor todavía los ama. Cada domingo, nuestro Señor los consuela, fortalece, reprende y disciplina a través del sermón. Lo que el Señor quiere es una fe ferviente. Debemos tener celo. La salvación que les vimos provino del sacrificio, el trabajo, las lágrimas, el sudor y la sangre del Señor. ¿No es así? No fue barata. La salvación, el Evangelio, no fue barata. Debemos tener celo por el Señor. No se alejen de la iglesia por pequeñas tentaciones del mundo o por un poco de comodidad para carne. Eso es una fe tibia. Volvamos al versículo 14.
Nuestro Señor es un testigo fiel y verdadero. Jesucristo fue un testigo enviado a esta tierra por Dios Padre y nos contó todo lo que había visto y oído. Fue un testigo fiel y verdadero. Busquemos en la Biblia. Busquemos en la Biblia. San Juan capítulo 15, versículo 15. San Juan, capítulo 15, versículo 15. Vamos a confirmar. San Juan capítulo 15, versículo 15. Leamos juntos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Todas las cosas que oí de mi Padre os las he Jesucristo ha dado a conocer. Sus discípulos, o sea, nosotros. Jesucristo fue testigo de Dios y los cristianos son testigos de Cristo. Los testigos de Cristo deben testificar que Cristo es el Salvador y la cruz de Cristo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Leamos juntos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin embargo, los miembros de la iglesia de Laodicea, quienes debían ser los testigos del Señor, no vivían así. Eran económicamente ricos. No les faltaba nada en términos mundanos. Por eso no tenían ninguna esperanza ni aspiración ferviente por el Señor. Su fe era una vida religiosa formal. Los domingos iban a la iglesia por un rato, asistían al servicio, pero luego volvían al mundo y vivían como personas mundanas. No vivieron una vida como testigos del Señor. Nosotros, ¿cómo estamos? No hablamos y actuamos también como personas mundanas mientras salimos con amigos mundanos en el mundo. Aunque tenemos que predicar el Evangelio que el Señor ha cumplido, no abrimos la boca, a pesar de que las almas de las personas que me rodean están caminando hacia el infierno en este momento. No sentimos pena por ellos y no los importan. Un testigo es una persona que declara ante un tribunal lo que ha visto y oído. Si mantiene la boca cerrada, aunque haya visto y oído la verdad de la salvación, esa persona no es testigo de Cristo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestros cristianos intercesores no viven así. Antifaz, ¿ustedes conocen? Antifaz, el fiel testigo del Señor en Pérgamo. No escatimó su vida por el Evangelio. Mantuvo su fe hasta el final, incluso cuando su cuerpo fue quemado. En la época de la iglesia primitiva, los apóstoles sufrieron mucha persecución, pero compartieron el precioso evangelio que tenían, a pesar de que fueron golpeados y enviados a prisión. Predicaron valientemente el evangelio que habían visto y oído. Vamos a confirmar.
sus testimonios, Hechos capítulo 4, versículo 19 y 20. Capítulo 4, versículo 19 al 20. Hechos capítulo 4, versículo 19 al 20. Leamos juntos. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Han visto la resurrección de Jesucristo y oído palabra de nuestro Señor Jesucristo, su evangelio. Hermanos y hermanas, estamos nosotros, la iglesia de Trujillo, cumpliendo con nuestras responsabilidades como testigo del Señor. A la luz de estas palabras, no llevamos una vida deficiente como testigo del Señor. ¿Cuántos estamos predicando el evangelio a las almas que nos rodean? Nosotros, como los santos de Laodicea, estamos satisfechos con nuestra vida y sabemos muy bien que nuestra familia, parientes y amigos se irán al infierno. Pero estamos abriendo la boca, estamos orando fervientemente por sus salvaciones. ¿Qué tipo de lugar es el infierno? Es un lago de fuego eterno. Es un lago de fuego eterno. Lago de fuego eterno. No temporal, eterno, para siempre. Una vez que se entra allí, nunca más se puede escapar. Mis preciosos seres queridos están corriendo hacia ese lugar en este momento. No deberíamos rescatarnos. Si mis padres me odian cuando predico el evangelio, no tengo que darme por vencido. Solo porque mi amigo no quiere escuchar, tengo que renunciar a él. Busquemos en la Biblia, Proverbios capítulo 24. Capítulo 24, versículo 11. Versículo 11. Proverbios capítulo 24, versículo 11. Leamos juntos. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Debemos vivir como testigos de Dios y morir como testigos de Dios. Proverbios capítulo 10, versículo 11. Leamos juntos. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Dice que la boca del justo es manantial de vida. Manantial de vida. El evangelio que puede salvar las almas de las personas está en nuestros labios. Los que predican este evangelio recibirán
más tarde alabanza y gloria del Señor por ser fieles y verdaderos servidores. Aunque el proceso del cultivo es complejo, al final es para cosechar el grano. Asimismo, la historia de este mundo es complicada, pero al final lo que Dios quiere es que cosechar las almas salvadas como granos. Cuando vayamos al cielo, sabremos lo importante que era evangelizar las almas. El cielo y la tierra desaparecerán. Todo en esta tierra desaparecerá. Al final, solo quedarán los espíritus de las personas, pero la pregunta es, ¿esas personas se quedarán en el cielo o se quedarán en el infierno? Lo más importante en esta tierra es salvar el alma de las personas que permanecen para siempre. Si hay una persona que invierte su tiempo y dinero en esta evangelización entre los santos de la iglesia de Trujillo, esa persona será la que recibirá mayor alabanza y gloria entre los otros en el futuro. Esta palabra no es incorrecta. La Biblia dice claramente esto. Volvamos al versículo 14. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Nuestro Jesús es el principio de la creación de Dios. En el pasado había un hombre llamado Ario. ¿Quién es? Nombre Ario, que vivía en Egipto. A través de este versículo afirmó que Jesús fue la primera creación de Dios. Los cristianos fieles de la época de juzgaron como hereje. ¿Acaso no se presenta Jesús como el creador en muchos lugares de la Biblia? Sin embargo, Satanás degrada a nuestro Señor como un ser creado como Él. La Biblia presenta claramente a Jesús como el Creador. San Juan capítulo 1, versículo 2 y 3. Leamos juntos. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él. Todas las cosas por Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Nuestro Salvador, Creador, Jesucristo. Dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Jesús. Además, el término, el principio en el griego original significa primero en sentido pasivo y fuente en sentido activo. Fuente en sentido activo. Nuestro Jesús es el creador activo de este mundo. Así que el principio aquí significa fuente. Todavía hay muchas personas que siguen a Ario. Los testigos de Jehová no reconocen a Jesús como Dios, afirman que Jesús es el ángel Miguel. Los adventistas afirman eso también. Los testigos de Jehová derivan de los adventistas. Charles Russell, quien creó los testigos de Jehová, era originalmente adventista. Los momentos afirman que Jesús no es Dios, sino el primer espíritu creado por Dios. Dicen que no fue concebido por el Espíritu Santo, sino que nació a través de relaciones carnales y que se casó en Caná de Galilea y tuvo varias esposas. Ellos son herejes que niegan la
divinidad de Jesús y siguen al ario de nuestro tiempo. La salvación que afirma no es ser salvos por creer en el Evangelio de Jesucristo, sino guardar bien sus doctrinas y vivir una buena vida. Niegan las palabras de la Biblia. Sin embargo, las personas en el mundo que no conocen la Biblia piensan que tienen razón porque viven una buena vida. Pero la Biblia habla claramente acerca de ellos. Dicen que están eburios del espíritu del anticristo. Busquemos en la Biblia. Primero Juan, capítulo 2, versículo 22. Primero Juan, capítulo 2, versículo 22. Primero Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Un poco calor? ¿No? ¿Un poco calor, no? Ok, es bueno. Leamos juntos. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Otra palabra, capítulo 4, versículo 3. Leamos juntos. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos y hermanas, parece que muchos miembros de la iglesia de Laodicea no creían en Jesús como el Creador. Es un hecho tan impactante. Ellos no querían saber acerca de Jesús, pero el apóstol Pablo quiso conocer más al Señor, renunciando a todo lo que tenía. No sabían cuán precioso era Jesús, por lo tanto, odiaban abrir sus corazones, asistir y tener comunión con el Señor. Aún así, ¿qué tan orgullosos espiritualmente eran? Se consideraban ricos, pero el Señor dijo que eran espiritualmente pobres, ciegos y desnudos. Busquemos en la Biblia Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Leamos juntos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú dices, yo soy rico, yo. ¿Qué significa? ¿Quién es? Yo. Sí, iglesia de Laodicea. Yo soy rico, me he enriquecido y no ninguna cosa tengo necesidad. Pero Jesús dijo que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo de su espíritu. Aunque la iglesia de Esmirna padecía pobreza y tribulación, en realidad era una iglesia espiritualmente rica. Sin embargo, aunque la iglesia de Laodicea era físicamente rica,
su condición espiritual era muy pobre. Eran ciegos espirituales. Nuestro Señor les dio la siguiente receta. Versículo 18. Leamos juntos. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor les dijo que comparan oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego. En la Biblia, el fuego simboliza el sufrimiento y las pruebas. El oro simboliza la fe. ¿Entienden? Busquemos en la Biblia. Vamos a confirmar 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Primero Pedro capítulo 1, versículo 7. Primero Pedro capítulo 1, versículo 7. Leamos juntos. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, ¿saben qué valora el Señor? La Odisea era un centro financiero y poseía mucho oro, pero ante el Señor ese oro no servía de nada. El oro que el Señor considera precioso es la fe que ha superado las pruebas. Los cristianos se enriquecen a través del oro refinado por fuego. ¿Quién es el hombre más rico? Es aquel que ha sufrido por causa del Señor, la iglesia, el evangelio y los hermanos y hermanas. Como resultado, ese hombre posee fe madura. Esa persona es verdaderamente rica espiritualmente. Dice, compres vestiduras blancas para vestirte. Vestiduras blancas. ¿Negro? Blancas. ¿Amarillo? No, blancas. En la Biblia, la ropa blanca simboliza dos cosas. Los que se salvan son los que visten las vestiduras blancas de sus almas. En otras palabras, las vestiduras blancas significan las vestiduras de salvación. Los cristianos son personas que visten la ropa cuyas manchas de pecado han sido completamente lavadas por la sangre de Jesús. Parece que había muchas personas no salvas en la iglesia de Laodicea. El Señor les estaba advirtiendo. Sálvense rápidamente y vístanse de blanco. De lo contrario, irán al infierno para siempre. En Mateo capítulo 22 hay una palabra sobre la fiesta de bodas en el cielo. Sin embargo, alguien participó en esta fiesta sin usar vestiduras de boda. El Señor arrojó ese hombre que no estaba vestido de boda a un lugar oscuro. Leamos juntos. Vamos a confirmar. Leamos juntos. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo,
cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dio a los que servían atadle de pies y manos, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vestiduras aquí significa la ropa de salvación. Los que no son salvos no pueden participar en el banquete de bodas de Jesús. Esas personas estarán en un lugar oscuro. El infierno es un lugar oscuro. Un lugar donde no hay luz en absoluto. El Señor arrojará a esas personas al infierno. Allí van a llorar y rechinar los dientes. Entre los que escuchan esta palabra, puede haber algunos que aún no se han puesto las vestiduras de la salvación, deben ser salvados pronto. Si no son salvos, serán arrojados al infierno eterno. El problema de la salvación debe resolverse rápidamente. Nunca pospongan las cosas. Satanás dice que lo pospongan para mañana. Si lo posponen para mañana, lo posponen para un mes, lo posponen para un año y finalmente irán al infierno. Además, en otro sentido, la ropa blanca simboliza la vida santa de los creyentes. Parece que muchos miembros de la iglesia de Laodicea vivían en pecado. Sus vidas no eran puras. Dios les ordenó que abandonaran esos pecados y vivieran una vida limpia y santa. Luego, dice, unge tus ojos con colirio. Colirio. ¿Es correcto? Colirio, para que veas. Los ojos aquí no son los ojos físicos, son los ojos del alma. Son los ojos que pueden ver el mundo espiritual. Laodicea fabricaba buenas gotas para los ojos y las vendía por todo el mundo. En Laodicea había gotas para restaurar la vista, pero no había gotas para iluminar los ojos del alma. ¿Qué quiere decir la Biblia con colirio? Colirio es la palabra de la promesa de Dios. ¿Entienden? ¿Entienden? A través de la palabra se abren los ojos espirituales de las personas. Una persona que está cerca de la palabra tiene un corazón y una mente diferentes. No busca las cosas de este mundo, busca el mundo eterno. Cuando una persona se salva, los ojos del alma finalmente se abren. E incluso después de ser salvo, la vista del alma mejora al acercarse a la palabra. Ojos que pueden ver lo invisible, ojos que pueden ver la promesa de Dios. Las cosas de este mundo son insignificantes y los ojos pueden ver. Cuán grandes son los premios y la gloria prometida por el Señor. El Señor quería que la iglesia de Laodicea tuviera esos ojos. Veamos el último versículo 21. 21. Leamos juntos. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Los que se salvan son los que han vencido a este mundo por la fe.
Y aunque hay muchas dificultades en la vida de fe, después de superarlas, nos encontraremos con el Señor. Nuestro Señor ha prometido que hará que nos sentemos en su trono. Significa que nos hará como Él. Si leen 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3, un día juzgaremos a la gente de este mundo con el Señor. Aquellos que nos ignoran se asombrarán al ver nuestros rostros sentados en tronos. ¿Entienden? Además, también juzgaremos a los ángeles. Estas palabras no son palabras abstractas. La fe es la sustancia de lo que se espera. Somos el pueblo al que se le garantiza un futuro muy glorioso. Así que no debemos desanimarnos fácilmente por las cosas de este mundo. Nuestra esperanza está en los cielos y debemos saludar al Señor mientras hacemos su obra con un corazón ardiente en esta tierra. El sermón de hoy termina aquí. Vamos a orar. Vamos a orar. Dios Padre Celestial, hoy aprendimos acerca de la iglesia en la Odisea. Dios Padre, ayúdanos para que nuestra fe no sea como la de la iglesia de la Odisea. No permita que nuestra fe se vuelva tibia como la de ellos. Ayúdanos a mantener nuestro corazón siempre firme hacia ti, sin cambiar ni volverse indiferente. Señor, por favor, ame más a nuestra iglesia de Trujillo. Por favor, guía y protege a todos los que están sentados aquí con aún más gracia del Señor. Protégenos de todas las pruebas y tentaciones de Satanás. También, por favor, ayúdanos a predicar el Evangelio con más fervor a más personas de Trujillo en este nuevo edificio. Por favor, ayúdanos a que más personas puedan obtener la esperanza del cielo a través de nosotros. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.